no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Vimos el martes que no tenemos lucha contra sangre y carne. Cristo, hermanos, cuando resucita, aquí me dice la palabra que no solamente resucita el espíritu, resucita también el cuerpo, ¿no es así? Vamos a dejarlo aquí, vamos a orar, ponemos de pie para orar, porque el tema es un poquito fuerte, y yo les recomiendo que apunten los versículos, porque terminamos con el tema de que se pierde o no se pierde la salvación con estos versículos, porque vamos a ver versículos donde dice Dios: yo borro tu nombre del libro de la vida, yo puedo borrar, yo puedo volver a escribir. Y también te dice una promesa: yo no borraré su nombre, pero hay una condición. Eso es lo que vamos hoy a ver. Cuando Dios borra los nombres y cuando Dios los escribe, ¿con qué piedra? Ónix. Ónix. Muy bien. Entonces, de tal manera que nunca se van a borrar. Entonces, vamos a poner de pie, vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, estamos aquí los que tenemos que estar, Señor, los que tú quieres usar en la obra misionera, los que tú quieres usar a partir de este día, Señor, para arrancar almas para ti, que cada sábado han estado viniendo fieles, los mismos, porque tú los quieres preparar a ellos. Estás en el proceso de marcar quiénes son ovejas, quiénes son cabritos, y quienes quieren realmente confirmar que su nombre está en el libro de la vida, quienes quieren volverse siervos tuyos. Ayúdanos a que el mensaje de hoy, Señor, si alguien tiene que redarguir, que lo redarguya totalmente, y si alguien se tiene que convencer, que se termine de convencer, porque ya vamos a entrar a una etapa, Padre, en donde ya los huevos, en donde ya la leche deja de ser. Y a partir de hoy termina la leche espiritual no adulterada, y a partir de mañana se empieza la carne. Así es que les pido, hermanos, mucho entendimiento, mucho discernimiento. La iglesia ya tiene la madurez para escuchar este tipo de predicas. Ayúdanos, Padre, a que todos nosotros podamos entender y aplicar la palabra de Dios. Ya podemos ver la ley a la luz de la gracia. Ya vamos a estar viendo la ley a través de la luz de la gracia. Ya vamos a cubrir toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es inspirada por ti. Y ayúdanos, Señor, a entrar en esta nueva etapa en donde nuestra madurez tiene que afianzarse en la roca, únicamente en la roca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Primero, dice la palabra, donde hay dos o tres, yo ahí estaré. Y si está presente Dios, ¿qué es lo primero que Dios nos debe de traer cuando se manifiesta la presencia de Él? Paz. Muy bien, está en el versículo 36. Se puso, fíjense lo que dice, Jesús se puso en medio de ellos para que cuando dé la bendición le caiga a todos. Él se volvió, fíjense, ¿por qué se puso en medio? Porque Jesucristo se volvió el centro, el núcleo de esa reunión. Y tiene mucho simbolismo. Es la piedra angular, Él se vuelve el fundamento, por eso se pone en medio y dice: paz a vosotros. Cuando Cristo no es el núcleo, ya sea del mensaje, ya sea de la enseñanza, ya sea del sermón, no sirve de nada. Y hay que ser ya cautelosos. Cuando un mensaje no se está diciendo en el nombre de Jesús, el mensaje no sirve. Aunque hablemos de la palabra, ¿se entendió? Yo puedo hablar de la palabra y sacar provecho para mí o para la iglesia o X cosa. No. El propósito fundamental de la palabra es redarguir las almas de tal manera que quieran ir a los pies de Cristo cada día más. Ese es el objetivo de la palabra. Sí, cambiar a las personas, madurar. Muy bien. Luego dice acá,
ellos tuvieron miedo, los discípulos, porque creyeron que eran fantasmas, o creyeron que estaban viendo. Y les dice algo que él estaba viendo en sus pensamientos, porque están turbados. Si yo ya les di la bendición de que tengan paz. Ahora, hermanos, ya vamos a poder hacer las visitas diferentes. Ya confiando en el criterio de cada quien, hermanos, van a tener la responsabilidad de salir de 2 o de 3, ir y llevar la bendición. ¿Por qué digo la responsabilidad? Porque el pastor no se puede dividir en pedacitos. ¿Sí? Y los que tengan la responsabilidad van a tener que aprender cómo orar, cómo cerrar la oración, cómo interceder, porque la dirección va a venir ya directamente ¿de quién? Del Espíritu Santo, no de tu pastor. El pastor te va a enseñar cómo ir, qué vas a decir, pero el que te va a decir cómo vas a interpretar la palabra es el Espíritu Santo. ¿Se entendió? Ya ustedes empiezan a desarrollar las habilidades de un ministro de Dios, de un siervo de Dios. Entonces ya empezamos a usar lo que se llama ministerios, operaciones. No tengan miedo de decir como, ¿qué oro? No te preocupes. Dios va a mostrar qué texto vas a llevar y cuando lo lleves te vas a dar cuenta que es de Dios porque se aplica a la necesidad de la persona. Entonces tú, cuando veas eso, el Espíritu te va a ir mostrando qué es lo que más vas a orar. Y te vas a sorprender cómo Dios te guía y te dirige. ¿Amén? Porque Dios, a través de su Espíritu Santo, es real, es verdadero. Dice acá el 39, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. O sea que Cristo no estaba flotando, estaba caminando. Palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, le mostró sus manos y sus pies. Como ellos todavía estaban de gozo, no lo creían y estaban maravillados. Y aparte les dijo, tenéis algo aquí de comer. Me está diciendo Cristo que se pone en medio de una congregación. Primero te dice tener paz. Si hay alguien que estuviera turbado, te dice por qué razón tienes una carga cuando yo te estoy dando paz. Deja tu carga, ¿sí? Para que empieces a hacer lo que sigue. Te pregunta el Señor Jesucristo, ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Qué es la palabra de Dios? Es el alimento que nosotros vamos a llevar. Cuando Cristo te pregunta, ¿tienes algo de comer? Te está diciendo, ¿sabes qué es lo que vas a llevar para que coman las personas? ¿Sabes lo que son las buenas nuevas? ¿No lo sabes? Ahorita te voy a decir cuál es el núcleo de lo que yo quiero que vayas y prediques. Porque Lucas es un libro que nos da los puntos necesarios para poder ser salvos. ¿Sí? Dice el versículo 44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, cuando hablo del Señor, cuando hablo de Jehová en los salmos, ¿de quién estaba yo hablando? De Cristo Jesús. Cuando estoy hablando de la ley de Moisés, Él mismo está diciendo, yo soy el mismo Dios de Moisés. Aquí Él estaba diciendo, bueno, no te pierdas, yo soy el mismo de Moisés, de los profetas y de los salmos. ¿A quién le cantaba David? A mí, decía Jesús. ¿Entendió? Ahí estaba declarando la supremacía y su divinidad. Ya resucité en cuerpo. Yo soy aquel al cual le rendían tributo, le rendían su diezmo, le rendían su ofrenda. Yo soy. ¿Sí? Versículo 46 dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día. Y entonces te da uno de los textos más importantes del libro de Lucas, si no es que es el más importante de todos los versículos de Lucas. Vean que dice, que se predicase
en su nombre. ¿Por qué dice su nombre y no dice mi nombre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se dieron cuenta? Está hablando Cristo, dice el 46, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿Por qué no dice en mi nombre? ¿Quién está hablando? Cristo. ¿Por qué no dice en mi nombre? ¿Y por qué dice en su nombre? Padre. Entonces, ¿quién estaba hablando? Cristo, pero el Padre decía. ¿Qué? Hablaba de mismo, Señor. Hablaba del Padre. El Padre estaba hablando ahí porque ya estaba él completito ahí. Estaba en esta parte, estaba completito, ya resucitó. ¿Quién lo hizo resucitar? El Espíritu Santo, ¿no? El cuerpo es Cristo y la divinidad estaba allá. O sea, en ese momento estaba completa la divinidad y les estaba diciendo. Era necesario que el Cristo padeciera. ¿Por qué dice Cristo? Si Él era el Cristo. Es necesario que el Cristo, la parte que vino, la parte que yo mandé para morir por ustedes, era necesario que muriera en su nombre. ¿Se dieron cuenta? En esa parte, en la parte de mi divinidad, que es mi cuerpo, que vino y murió por ti, en ese nombre van ustedes a predicar. ¿Se dieron cuenta? Por eso Él hace esa separación en cuanto a nombres. Por eso hay que prestar mucha atención a la palabra. Hay que entender este versículo porque mañana vamos a hablar cómo Jesús le hablaba a Moisés. Van a decir cómo Jesús le hablaba a Moisés. Mañana van a ver. Para que vean que pues, Jesús sí le hablaba a Moisés. Mañana lo van a ver, por eso es necesario entender este versículo. En su nombre. ¿Cuál es el nombre? Sobre todo nombre. Jesucristo. Muy bien, en el nombre de Cristo vamos a predicar, fíjense, arrepentimiento y perdón. Y ahora, hermanos, en cualquier folleto está todo el plan de salvación, menos la palabra arrepentir y pedir perdón. ¿Por qué? Cuando debe de ser el corazón del plan de salvación. Y ustedes compran folletos por cientos y trae una muy bonita oración, pero no dice, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. No lo dice. Solamente dice, Señor, te abro la puerta de mi corazón, te acepto como mi Dios, cámbiame. Una oración muy bonita, pero hueca, porque no está este requisito necesario para poder tener la promesa de salvación. Si predicamos sin arrepentimiento y sin perdón, estamos haciendo un trabajo hueco, vacío, inútil. Porque puedo hacer que se convierta mucha gente, pero sin esto nadie es salvo. Amén. Esto debo de tenerlo aquí, porque esto es lo que la persona le hace ser redarguido de sus pecados y ser lavado y limpiado de sus pecados. El arrepentimiento y el perdón. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la prédica que les di? Las últimas palabras de Cristo. ¿No se acuerdan? Cómo se conjuntan los 4 evangelios y dice Mateo 28, 19, luego Marcos, luego Lucas, luego Juan, y se forma el plan de salvación completo. Amén. Porque los 4 evangelios hay que hacerlos así como un rompecabezas y entonces tienes todo el mensaje de Dios. Si no lo has hecho, hazlo y te vas a sorprender del mensaje que formas cuando unes el único evangelio que es. Porque los 4 forman uno. ¿Sí? Y hay que estudiar los 4 en uno para poder tener contexto total, pleno y llano, como dice la palabra. Amén. Practíquenlo para que vean que sí es. Y de hecho en las prédicas les hemos dado muchos ejemplos, como Mateo da una pista, Marcos da otra pista, Lucas de repente, Juan de repente, y tienes un mensaje mucho más completo. Amén. Dice acá, arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué comenzando desde Jerusalén? Porque ahí nació Él mismo se dedicó a predicar
Y dice, vosotros sois testigos de estas cosas. 49. Y aquí yo enviaré, fíjate lo que dice, porque ahora dice, predicarán en el nombre de Cristo, y luego dice, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Por qué ahorita ya habla como Cristo? Ya se dieron cuenta, ya resucitó. Pero si ustedes lo analizan, van a decir, bueno, ¿qué está pasando? Dios primero me habla como Padre, luego me habla como Cristo. Si es el mismo que está hablando, no es así. Nos habla así en este contexto para que Él, aquí, con estos versículos podemos decir que el que diga que Cristo no es Dios, con este contexto también pueden decir que sí, porque Él mismo está hablando. Y todos saben que cuando hay letras rojas es porque Cristo está hablando. ¿No es verdad? Entonces, fíjense lo que dice acá. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Por qué dice desde lo alto? Si el Espíritu Santo estaba en él. ¿Por qué dice desde lo alto? Si el Espíritu Santo estaba con él en ese momento, porque él lo resucitó. O sea que cuando él se fue, él mandó al Espíritu. Muy bien, muy bien. Porque Cristo después, dice acá, se fue. Si lees el 51, dice, y aconteció que los bendijo, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces Él llegó al cielo, al tercer cielo, y cuando Él llegó y fue depositado allá, entonces el Espíritu Santo vino para todo aquel que creyera en su nombre bajo el requisito de arrepentimiento y perdón. Si no hay arrepentimiento y perdón, el Espíritu Santo no puede obrar en ti. Esa es la llave para que el Espíritu Santo esté en ti. Arrepentimiento y perdón. ¿Sí? Ahora, escucha muy bien lo que sigue, porque empieza la parte un poquito tenebrosa. Busca Deuteronomio 9:14. Presta mucha atención a lo que vamos a leer, porque tu salvación no está segura. 9:14 dice la palabra, déjame que los destruya, dice acá, y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte, mucho más numerosa que ellos, porque Israel se estaba rebelando, y Dios estaba molesto, porque estaba viendo, ¿qué estaba viendo de su pueblo que no le gustó a Dios? Desobediencia, muy bien. Idolatría, correcto. O sea, que estaba viendo actitudes, apostasía, correcto. ¿Y qué está viendo ahorita el Padre en estos postreros tiempos? Lo mismito. Entonces, si lo hizo con su pueblo, ¿creen que no lo va a hacer con nosotros los gentiles? Con mucho más razón lo va a hacer, porque nosotros estamos blasfemando contra el Espíritu Santo de la promesa. Es un cristiano que esté pecando voluntariamente, cuidado, porque no ofendes a Dios, ofendes al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo puedes ofender al Padre, puedes ofender al Hijo, pero al Espíritu Santo no. Y te lo dice la Biblia, cuidado, porque es la única ofensa que no te perdona Dios, y se llama pecado de muerte. ¿Ves que te dice? Un libro que a lo mejor casi nunca lo leemos, Nehemías, búscalo, o Nehemías, como lo quiera leer. Nehemías. Nehemías 13:14. Es un libro que muchas veces no le prestamos atención, pero que guarda muchas pistas sobre la apostasía. Es un libro muy bonito. 13:14, y si puedes, márcalo, porque más adelante vamos a ver otro versículo de Nehemías. 13:14 me dice a mí, hermanos, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto. Vean qué dice la palabra.
y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Dios no únicamente puede borrar nuestros nombres, sino también puede borrar, ¿qué? Tus obras hechas a través de la fe. Ten cuidado. Ten cuidado. Mucho cuidado. Nunca han visto que alguien le ha hablado a Cristo de alguien y el que habló muchas veces cae en un pecado y no se puede levantar, y el hijo espiritual del otro cae también. Él me habló de Dios y ahorita está pecando. Entonces era un hipócrita. Entonces lo que yo creí no sirvió de nada y se vuelve más pecador que el papá espiritual. Entonces a eso se refiere este versículo, que todos los que tú le hablaste cuando das un mal testimonio, y si se mueren tus hijos espirituales es tu culpa, y dice la palabra que la sangre demandaré de tu mano. ¿Sí? Y es duro esto. Por eso dice la palabra que el que ponga las manos en el arado no puede dar marcha atrás. Por eso es el momento de decir, quiero o no quiero trabajar para Dios. Porque ya no hay marcha atrás después, ni en actitudes, ni en pensamientos. Que puedes caer, todos vamos a caer en algún momento. Pero dice el Salmo que puedes caer y Dios te va a levantar. Amén. No tengas miedo a caer, ten miedo a retroceder. A eso sí debemos de tener temor. Porque nosotros no nos ha sido dado un espíritu de ¿qué? Cobardía, sino de ¿qué? Poder, dominio propio. Y puedes estar chico, y puedes estar deprimido, puedes llorar en tu cuarto si quieres, pero cuando vayas a hablar de la palabra dice que se lava de tu cara y que vean el poder de Dios en ti. Así es. Porque Cristo vive en mí, y ya no vivo yo, sino Cristo. Muy bien. Entonces vamos a ver qué me dice a mí el Salmo 51:1. Así como a Dios le gusta borrar, van a decir, entonces a Dios le gusta borrar los nombres y le gusta borrar las misericordias. No solamente eso Dios puede borrar. Y te voy a decir qué más puede borrar a través de la palabra. Salmo 51:1. Dice la palabra, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué dice? Borra mis rebeliones. Cuando tú le pidas eso a Dios, Dios te va a cambiar y dejas de ser una persona rebelde. Si eres rebelde contra Dios, ora de esta manera, usa este versículo, usa esta promesa. Señor, borra mi rebelión. No quiero rebelarme contra ti, ya no quiero pecar contra ti, te quiero servirte. Borra eso que me hace ir en contra tuya. ¿Y Dios crees que no lo va a borrar? Sí lo va a borrar. Muy bien. Ahora tú, ¿será que tengas la capacidad de borrar algo? Mi tarea es ahora. Mis 5, dice Lisandro. Hechos 3:19, ¿qué dice? Hechos 3:19 dice a mí, así que fíjense la palabra que dice primero. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién está predicando? Pablo. No. Pedro, muy bien. Pedro está predicando y dice, arrepentidos y convertidos. O sea que no basta con decir, Señor, me arrepiento y te pido perdón. Convertido quiere decir, te invito a entrar en mi corazón. Entra en mí y me convertiré de lo que soy a lo que tú quieres que yo sea. Y vean por qué. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. Escuchen que dice acá: tiempos de refrigerio. ¿Saben cuáles son los tiempos de refrigerio? El año de cobertura que te da Dios después que lo aceptas.
es para que tú lo uses para discipularte. Es un tiempo de refrigerio en el cual le dice a Satanás, no lo toques. Y tú tienes que aprovechar para discipular a la persona que acaba de aceptar a Cristo, o la persona que ya entendió de Dios. Tiene que prepararse, porque después de ese tiempo de refrigerio, Dios te deja y te suelta. Y siempre va a estar contigo si tienes fe. Como dice la canción, si puedes creer, todo lo que tú has leído se hará en ti. Si no, no. ¿Entendieron? Tienen un año para prepararse y ustedes como iglesia ya pasó el año. Por eso les digo que ya se acabó la lechita, ya no hay chuchú. Ya no hay. Ya se acabó el tiempo de refrigerio. Y los que decían, tengo miedo a la prueba, no se preocupen. Las pruebas ya están adentro. Sí, si no, vean alrededor. Y cada día van a ver menos si ustedes no son fieles. Si los pocos no son fieles, los muchos menos. ¿Sí? Tenemos que ser fieles. Si de verdad aman a Dios, cada quien debe ser fiel a Dios. No a tu iglesia, no a tu pastor, a Dios. Amén. Muy bien. Estamos que leímos Hechos, ¿no? Entonces, ¿tú puedes borrar el pecado de alguien? Sí. ¿Sabes cómo? Llévalo a los pies de Cristo. Apocalipsis 3:5. Vamos a leer primero el 3:5 y luego vamos a leer el 3:15. Vamos a leer 2 versículos ahí. Fíjate acá. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y vean qué dice acá. ¿Cuál es la condición de la salvación? Escucha bien este versículo que lo tengo recontramarcado en mi Biblia. En Apocalipsis 3:5. El que venciere, o sea que el que haya terminado su vida haciendo la voluntad de Dios, fíjate que te dice, será vestido de vestiduras blancas. Y ve que te dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Hasta cuándo nosotros podemos estar seguros de la salvación? Hasta que estemos allá arriba, para juicio, para bien o para mal. Hasta ese momento. O sea que tú no puedes decir, Jorge Ramos es salvo. No. El que crea estar salvo, el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? ¿Sí? Nadie festeja antes del tiempo. Dice acá, al que venciere. Al que venciere. O sea que hay que cuidarlo mucho. El 15 que dice, yo conozco tus obras. Y si personalizamos ese versículo, hasta tiemblo. ¿Por qué? Porque Dios me está diciendo que Él conoce lo que hago y que no lo puedo engañar, que Él me ve y que Él me escucha. Y yo cuando leo este versículo tiemblo, porque dice, yo te veo, yo te escucho, y no hay nada bajo el sol que yo no sepa. Amén. Hay que tener mucho cuidado. Dice acá, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueras frío o caliente. ¿Por qué? Porque a los tibios, dice, los vomitaré de mi boca. O sea que les da asco, la repulsión una persona que dice que es salva y con sus hechos demuestra que no. Esos son los tibios. ¿Sí? Yo ya leí mi proverbio, hermano. Ajá, ¿qué más leíste? Ni TV Notas, ni TV Novelas, ni horóscopo. Y mi horóscopo va en contra de la Biblia, porque la Biblia me dice que no peque y mi horóscopo dice que yo salga y me divierta. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Éxodo, regresamos a Éxodo 32, versículo 32 al 35, para que veas cómo Dios borra tu nombre.
No vais a creer que Dios tiene un borrador gigante. Ahorita vas a ver cómo borra Dios los nombres. Éxodo 32, 32 al 30, de 32 al 35. Y que perdone, dice acá. Primero vamos a ver 31, dice: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea que le está diciendo, fíjate que le está diciendo Moisés a Dios, le está diciendo: si no los perdonas, agarra mi nombre y hazle esto, ¿verdad? Arranca la hoja, tírala a la basura. Está diciendo Moisés. O sea que soy capaz de dar mi salvación para que el pueblo sea salvo. Eso dijo Moisés. Arranca donde está mi nombre, tíralo. Y ve que dice Jehová, ve que contesta Jehová. Jehová le respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Cuidado, hermano, que tú dices tener el Espíritu Santo y este es el pecado, porque Dios ya te tiene preparado algo especial para ti, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Luego termina diciendo: y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Tres cosas no le gustan a Dios: idolatría, adulterio y fornicación. Les dije, vamos a regresar a Amós 3:7. Amós 3:7. Ya mero terminamos. Amós 3:7 me dice a mí: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos y a los profetas. Escucha lo que te dice la palabra. Dios nunca te va a castigar de algo que no haya dicho en la palabra. Dios no va a quitar tu nombre de la Biblia si no está escrito acá. Dios no te va a quitar tu salvación si no está escrito acá. Pero ¿qué dice la Biblia? Que sí se puede perder. Entonces te lo está revelando el Señor. ¿Para qué? Para que cuides lo que tienes, ¿o no? Si has aceptado a Cristo, y Cristo mora en ti, y Cristo es Dios para ti, tienes que darle lugar a Dios en tu vida para que esa promesa se mantenga firme cada día. Cada día hay que cuidar la salvación, porque no sabes, fíjate, es que el lunes, miércoles y viernes soy salvo, y martes y jueves soy mundano. ¿Y qué tal si te mueres el martes? Moriste en tu fase mundana. ¿Sí? Dios tiene sentido del humor, escuchen esto. Y cuando estés en pecado, Dios te va a ayudar. Y como Él no toca nada inmundo, ahí te vas a quedar. No toca nada inmundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que dice la palabra, creerlo y practicarlo. Tan sencillo que es practicar la palabra, ¿o no? Solo necesitamos humildad y obediencia. ¿No es verdad? No necesitamos nada más. Regresamos a Nehemías. ¿Se acuerdan que les dije que no lo pierdan? Nehemías 4, versículo 17. Nehemías 4, versículo 17. Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 23. Dice acá. ¿Ah?
Nehemías 4, versículo 17 y el versículo 23. Dice acá, escuchen muy bien, hermanos, porque es un texto clave para la armadura de Dios. Es un texto clave para los dones. Es un texto clave para el ministerio y las operaciones. Es un texto clave, ¿sí? Los que edificaban en el muro, ayer vimos las herramientas para la construcción, un estudio, también se los vamos a compartir a ustedes. Los que acarreaban y los que cargaban, escuchen cómo vamos a trabajar en el ministerio. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy en la obra, pero todo lo que hago viene directamente de Dios y de la palabra de Él. Con una mano visito, con una mano oro, y con la otra mano está presta para agarrar la palabra y escuchar la voz del Espíritu Santo y leer lo que es correcto que necesita la persona. Amén. O sea que tengo que ir dirigido por quién? Por el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, no por ti mismo. O sea que una mano, la mano derecha representa a quién? A Cristo, muy bien. Y la mano izquierda eres tú. Entonces déjate que Dios te guíe a través de la palabra de Dios. Es lo que te está diciendo este versículo. No puedes ir a visitar solo. Eres tú y Dios. No puedes dejar a Dios a un lado. Es lo que te está diciendo la palabra. El versículo 23 dice: ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente ¿para qué? Para bañarse. Muy bien, hermano. O sea que mi armadura de Dios, ¿cuándo me la voy a quitar? Bueno, el que no se baña nunca. Solo para bañarse. Es importante, hermanos, entender que nunca dejo de ser salvo. Nunca dejo de estar bajo la luz de la mirada de quién? De Dios. Y no vais a creer que porque entras al baño a bañarte, Dios no te ve. Dios te ve. Dios nos ve. Más bien. Regresamos a Amós. Regresamos a Amós 4, versículo 4 y 5. Regresamos a Amós. Versículo 4 y 5. Versículo 4 y 5. Amós 4, versículo 4 y 5 dice: id a Betel y prevaricar, aumentar e implicar la rebelión y traer de mañana vuestros sacrificios, vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, proclamar, publicar ofrendas voluntarias, pues así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Sí? Aquí nosotros podemos entenderlo de que hay que hacer esto, ¿sí? Pero Jehová lo estaba diciendo en un tono de burla. ¿Por qué? Porque aún Israel estaba siendo castigado, aún Israel estaba siendo amonestado y no aprendía. Aquí Dios estaba siendo sarcástico. Tráelo. ¿Crees que eso me está haciendo grato? Tráelo. Trae tu ofrenda voluntaria. ¿Cuál es tu ofrenda voluntaria? No, que voy al templo que sea tarde. Total, como nadie va temprano, yo también tengo el derecho de llegar tarde. Hazlo. Porque le estás sirviendo al hombre, no a Dios. Porque cuando es para Dios hay que estar puntual. No me importa si el grupito de acá llega temprano, no me importa si el grupito de acá llega tarde, porque yo le sirvo a quién. Ahora, cuando tengas una situación y un problema, como ya vimos, Dios te ve y Dios te entiende y Dios te hace justicia. Amén. Pero hay que entender, hermanos, que cuando venimos a servirle al Señor,
Debemos de venir con un corazón íntegro y sincero, porque si no Dios también nos recibe. Amén. Como que no soy yo el amén. Segunda de Juan, capítulo 9. Segunda de Juan, versículo 9. Segunda de Juan, versículo 9. Y apúntalo también. Vas a leer desde el 8. Ve qué te dice acá. Mirad por vosotros mismos. O sea, ¿qué te está diciendo? Mirad con los ojos del pastor. ¿Eso te dice? Mirad con los ojos de los diáconos. ¿Eso te dice? Dice, mira por ti mismo. Nadie más vea. Mira por ti mismo. Dice aquí, para que no pierdas el fruto de tu trabajo, sino que recibáis galardón completo. No te importa si tu hermano no hace bien lo que está haciendo, porque es él y Dios. Tú y Dios tienes que estar bien con el Señor, y él debe de estar cuidando tu testimonio, porque a veces caemos en un error, hermanos, de fíjate qué pasó en la plaza, fíjate que pasó esto, hicieron esto a tal fulanita, sotanita. Y eso es más rápido de extender que a que le digas, oye, ya aceptaste a Cristo. ¿Qué edifica más? El plan de salvación. Pero no hay nadie que lo diga. En cambio, sí, oye, fíjate que esto. Es más, públicalo en el Face. ¿Por qué no publicas en el Face? Soy cristiano y voy al templo. Porque te da vergüenza. ¿Sí? Pero si publicas, mira que esto, que pasó esto, pero no te da vergüenza ser chismoso, pero sí te da vergüenza ser salvo. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Sí, dice Joseph, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que le estamos mostrando al mundo que somos. Versículo 9 dice acá. ¿Cuál? ¿Qué? Segunda de Juan, versículo 8 y 9. No, segunda de Juan, versículo 8 y 9. Segunda de Juan, versículo 8 y 9. No dije capítulo, porque solo es uno. Dije versículo. Que ya me van a quemar ustedes y ustedes van mal. Dice el 9. Claro, ya ahí va el 9, hay una pedra para ustedes. Cualquiera que se extravía. Es que lo leí en segunda de Juan capítulo 3. Pues piensen qué Biblia leíste, porque solo tiene un capítulo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. Punto. ¿Les gustó? Está bonito, ¿verdad? Sí. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de la ley, ¿eso dice? En la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Punto. Una pregunta, cuando se refiere a la palabra extravía, ¿se refiere a todo el lapso de tu vida o se refiere a cuando se refiere a que te caigas del fundamento? Y porque, por ejemplo, aquí cualquiera que se extravía y de buena cosa y no persevera. No, está hablando de dos cosas diferentes. Uno, está bien lo que dijo Tavo. Uno, si yo dejo a un niño acá y de repente si se descuidan las maestras, viene el niño y se guarda acá, el niño está extraviado pero está dentro de la iglesia, ¿o no? Y es fácil de buscar si lo estamos encontrando. ¿Qué dice la palabra? Que si una oveja se pierde, ¿qué tiene que hacer el pastor? Dejar las demás, porque están adentro, y ir a buscar al extraviado. Ese es mi trabajo. ¿Sí? Ese es mi trabajo. ¿Sí?
Pero si el que se extravía después de que uno lo encuentra y empieza a hablar y lo empieza a curar y lo empieza a restaurar, te dice, ya no quiero seguir. Entonces yo ya no tengo nada que hacer, porque no se hace nada en contra de la voluntad de la persona. Y entonces dice acá, y no persevera, entonces nunca tuvo a Dios. Pierde su cobertura de Dios. Entonces una cosa es extraviarse y luego darte cuenta, chispas, ya la regué. Señor, me arrepiento, perdóname. Y regresas solito, o regresas gracias a un hermano. ¿Sí? Pero si no perseveras a pesar de que ya recibiste consejo, ya recibiste exhortación, ya recibiste amonestación, ya recibiste disciplina de parte de Dios y no regresaste, entonces Dios te suelta. Y es cuando Dios ejerce lo que dice su palabra. Dice acá, el que persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? Ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En él, muy bien. Si está el Espíritu Santo en ti, no te va a decir que ese ya tiene el Espíritu, el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo está contigo. No igual acá se contesta lo que preguntó Bravo. Se extravió y no perseveró. Él se extravió pero sí perseveró en la doctrina. Claro, te puedes extraviar. Muchas veces en la vida cristiana hay eventos que nos hacen a veces poner una pausa. A veces algún hermano nos lastima, a veces el pastor no tiene tacto, dice una palabra y alguien se lastima y dice, no, ya no voy a ir a hacer esto. Pero debemos aprender a hablar. ¿Sabe qué, hermano? Esto, bueno, a lo mejor es un malentendido, lo entendiste así, te pido perdón, disculpas por lo que fuera. Amén. ¿Sí? Como hermanos debemos hablar, no quedarnos con eso que sentimos que nos es doloroso. Amén. Muy bien. Y te da varias pistas en los versículos siguientes. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué te dice? Invítalo a un refresco, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Y hay muchos cristianos que dicen, ya le digo a los testigos que entren, total. Cuando te das cuenta, tú ya te convertiste desde su ministro de ellos. ¿Sí? Yo ya sé qué es mi doctrina, yo ya sé cuál es su doctrina. Sí los puedo recibir para evangelizarlos. Rechazan a Cristo, no los tengo por qué volver a aceptar en la casa. ¿Amén? Porque o me confunden, ¿sí? O me frustro. ¿Cuál es tu hermanita? Vamos que le digas, salte de la casa. Pero tu testimonio puede hacer que ella se convierta a Dios. Lucas, que es lo que leímos, no vamos a volver a leerlo. Terminamos con Marcos 1:4. Es el último. Aunque diga, gloria a Dios. Gloria a Dios. Marcos 1:4. Dice la palabra, hermano. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba. Fíjense, Juan fue antes de Lucas o después de Lucas. Antes. No, escribía Lucas, que él lo escribió, todo lo que escribió de Cristo lo estuvo redactando. Sí, por eso, pero ¿quién predicó antes? ¿Lucas o Juan? Juan. Vean qué predicaba Juan. Y predicaba el bautismo de qué? Arrepentimiento y perdón. Y no es lo que me dice Lucas, que es el requisito para ser salvo. Entonces estaba haciendo lo correcto o incorrecto. Y eso que no tenía todavía él, la doctrina de Cristo. Pero él tenía la dirección del Espíritu Santo, que es lo único válido. Amén. Entonces terminamos con esto. Si tú tienes la dirección del Espíritu Santo y estás haciendo la obra de Cristo, no permitas que nadie te diga no lo hagas, porque te es primero menester obedecer a Dios y no a los hombres. Amén. Nadie te diga no ores, no ministres, no visites. Si estás siendo dirigido por el poder del Espíritu Santo,
El que te diga que no, ignóralo. Porque si le haces caso y estás haciendo la obra de Dios y lo dejas de hacer por el hombre, a ti te va a ser demandado tu ministerio. Amén. Ahora, ¿quién quiere que su nombre sea raído del libro de la vida? Nadie, ¿verdad? Ojalá que nadie. Pero tus actitudes van a demostrar quién sí y quién no. Amén. Hay que cuidar nuestro todos los días. Vamos a orar, hermanos. Ponemos de pie. Y aprovecho después para dar los avisos. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, de que si yo tengo duda en mi corazón, que hoy se me quite toda duda. Que deje de ver a los hermanos si vienen, si no vienen, vienen tarde, vienen temprano. Soy yo y tú. Nada más. Porque cuando tú estés frente a mí, mis obras son las únicas que van a contar para ti. Entonces yo me debo de ver a mí mismo y preocuparme por lo que hago y no por lo que hace Chanito o Chanita. Ayúdame, Padre, a entender que para mí tú eres mi prioridad y para ti yo estoy siempre bajo tu mirada. Y entendiendo este principio, si tú quieres ser misionero, si tú quieres ser ministro, este es el primer principio que tienes que aprender. Que Dios siempre te está viendo. Si quieres ser ministro de Dios, si quieres servirle a Dios, tienes que tenerlo en primer lugar siempre. Si te aspiras a ser un siervo de Dios, tienes que entender que de Dios no nos podemos burlar ni engañar. Y este es el principio misionero. Dios es Dios y todo lo ve. Dios es Dios y todo lo puede. Si no puedes creer este principio, no puedes ser ministro ni siervo de Dios. Entonces Dios no te considera apto para la obra. Entonces no es un requisito difícil. Y bendito Padre, te pido que los que hemos entendido esto nos ayudes a cambiar nuestra actitud, a mejorar y a luchar por tu obra, porque los días cada día serán peores, la apostasía cada día será mayor. Dice, el amor de muchos se enfriará y se está enfriando. Y cada día el nombre de nuestro Señor Jesucristo está siendo más vituperado por culpa de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que esto ya deje de pasar. Te pedimos por los hermanos que no pudieron venir, por el hermano Marcos. Te pedimos por los hermanos que no estaban pudiendo venir, por la situación que fuera. Te pedimos, Señor, que tú obres en la vida de ellos, priorices en sus corazones, de que no pueda haber bendición si no hay sujeción. No puede haber bendición si no hay obediencia. No puede haber bendición si nosotros no te damos a ti el primer lugar. Busca primero el reino de Dios y todo será dado por añadidura. Todo. Tu bendición, tu prosperidad, tu pareja, todo. Busca primero a Dios. Bendito Padre, bendice a los que estamos aquí. Bendice, Señor, desde la punta de sus cabellos hasta la punta de sus pies. Santifícanos, Señor, a todos para estar correctamente delante de tu presencia. Restáuranos. Si alguna falta hemos cometido, perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a que cada día tenemos